El pasado domingo 9 de enero, Brasil amaneció convulsionado. 8 días después del cambio de mando presidencial en el que asumió Inácio Lula da Silva, en reemplazo de Jair Bolsonaro, que no reconoce su derrota electoral y que huyó de Brasil aún ostentando por pocas horas el cargo restante de presidente, y que se refugia temporalmente en Estados Unidos. Y al igual que hace un año en fechas cercanas a esta, también en Estados Unidos, Donald Trump se negó a reconocer su derrota y desde un silencio cómplice que aún se investiga, sus partidarios republicanos y grupos de supremacía blanca y racistas, por cierto, atacaron el Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos. Y en Brasil, hordas de manifestantes de ultraderecha al amparo persistente y majadera retórica de Jair Bolsonaro atacaron y asaltaron las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo, ubicados en un mismo y amplio territorio de Brasilia, la capital. Los organismos de seguridad reaccionaron y desalojaron las dependencias, dejando tras de sí cuantiosos daños y destrozos, y varios cientos de detenidos, muchos, y encarcelados, pocos. Los bolsonaristas, refugiados en un campamento frente a un regimiento del ejército, se decían tranquilos y seguros allí, porque los militares no los traicionarían. No los traicionarían, pero fueron desalojados, por ahora. La herida es profunda, sangra aún, y hay cierta incertidumbre sobre la cicatrización. Tiembla la democracia de Brasil, tal y como en su momento en Chile. Y el eco brutal de esos hechos traspasan fronteras y llegan a nosotros. Ambos hechos tienen un cierto enlace con la situación de Chile desde que en marzo del 2022 asumió la presidencia de la República el frente amplista Gabriel Boric. Algo huele mal en este escenario con perspectiva más global, más macro, pero interrelacionada, especialmente en nuestra región, porque los hechos citados y la actual situación política de Chile, que se arrastra con mayor evidencia desde marzo del 2022, están insertos en una misma gran puesta en escena sistémica, armónica y perfectamente planificada, sincronizada, y por ende, supongo yo, casi obvio, muy bien dirigida. No creo en las casualidades, no lo hice antes, menos ahora, y en particular por esta sincronía de hechos y circunstancias, si no iguales, a menos en el trasfondo apuntan al mismo objetivo, con iguales, parecidos o novedosos métodos, pero persiguen lo mismo. Bienvenidos. Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, que aquí, sí señor, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. No me resulta para nada extraño concluir que luego del estallido social hubo una cierta incertidumbre, desorientación y hasta una relativa inmovilización expectante y temerosa de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, y extendido todo aquello a sus partidarios, simpatizantes y radio social de acción e influencia. Hubo un tenso compás de espera,
intensa espera que dio paso a conversaciones privadas y elucubraciones para buscar la mejor forma para salir de esta, bien parados y perder lo menos posible. Los comentarios telefónicos de la esposa del expresidente Piñera, Cecilia Morel, dan cuenta de ese momento crítico y reflejan fielmente el sentir de la clase, de aquella. Todo le parecía una gran amenaza, como una invasión de extraterrestres, y que había que ceder y compartir parte de sus privilegios. Esa era la tónica. Esto obliga a una reflexión más profunda respecto del cómo reaccionar, reagruparse y retomar el control. Se trata de encauzar, de canalizar, de institucionalizar el descontento social. Era urgente la necesidad de descomprimir la tensión. Había que retomar el control. Para ello, la institucionalización donde el control lo tenían y lo tienen hoy los principales personajes y objetos del descontento y de la desconfianza social, es decir, la clase política, la clase dirigente, la élite. La institucionalización del descontento y la institucionalización de las demandas era y fue el camino indicado, elegido y aprobado, para retomar el control y dirigir, especialmente dirigir las fases siguientes. Logró su objetivo. La Convención Constitucional fue la caja de resonancia ideal para descomprimir primero y luego, a continuación, reorientar y finalmente dirigir la opinión pública en el sentido estricta y totalmente opuesto a las demandas, opuesto incluso al primer plebiscito de entrada, especialmente a contar del plebiscito de salida que rechazó el texto propuesto de la Convención Constitucional. La oposición se reorganizó ante un gobierno inexperto, desconcertado y autoderrotado. Ni aun con el refuerzo se ha logrado estabilizar. Refuerzos centrados en dos figuras representativas de las almas del llamado socialismo democrático y de la desconcertación en particular. Todo ello personalizadas en dos ministras. La ministra Carolina Toá, Interior y Seguridad Pública, y la ministra Analía Uriarte, en la Secretaría General de la Presidencia. La primera, Carolina Toá, representa al laguismo y al PPD, en ese orden, y Analía Uriarte a la expresidenta Michelle Bachelet y al PS, también en ese orden. El gobierno acorralado, dos coaliciones en disputa y un parlamento disfrutando de su poder. El caso de la designación del fiscal nacional, las amenazas de constituciones o acusaciones constitucionales, de desafiar las potestades constitucionales del presidente de la República, e incluso de apuntar a su destitución si le fuera posible. Todo ello es un pálido reflejo de lo que han logrado unos y los que han perdido otros. Pero la inmensa e inconsulta mayoría del país, silente, ni siquiera está ya expectante. Las ideas del miedo, del conservadurismo han calado hondo. Es aquí donde se da la gran disputa, estratégica disputa, en el terreno de las ideas, de los conceptos, de las actitudes y de las acciones. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Brasil? La gran guerra, el gran escenario, son las ideas fuerzas que mueven los contenidos en disputa y que se reflejarán en las elecciones, las que sean, y cada vez que sea consultado el pueblo ciudadano. En el caso chileno será en este llamado nuevo acuerdo de proceso constitucional. En el terreno de las ideas, al igual que en Brasil, la elección y triunfo de Ignacio Lula da Silva fue por un margen muy estrecho, estrechísimo. El país partido en dos. En Chile la elección Lagos-Lavín fue igualmente en favor del primero, Lagos, por muy poco margen. Desde entonces las fuerzas son parejas con una bisagra en el centro. Todo este orden muy bien cuadradito se quebró en el caso chileno con el estallido.
Entonces había que recomponer el poder, los equilibrios de la repartición del poder y de su administración y control del poder. Eso es el llamado nuevo proceso constitucional. Pero las ideas fuerza de perfeccionamiento y profundización de la democracia en Chile es hoy más una ilusión que una esperanza. En Brasil pasó lo mismo, sin el capítulo de la renovación constitucional como en Chile. Hoy las ideas de la estabilidad están ligadas al modelo económico. Hoy las ideas del orden y la seguridad están ligadas a las figuras, partidos e ideas que conducen este nuevo proceso. En el campo de las ideas, lo que se autodenomina progresismo, con muy pocas precisas y reconocidas excepciones, no es más que un conservadurismo posmoderno con una pequeña dosis liberal. Una especie de espejismo en el desierto, pero ni siquiera es un oasis, con un poco de sombra y agua. No, solo es un espejismo. En Brasil fue tal que el modesto programa de Inácio Lula da Silva es considerado de tal radicalidad y peligro para la libertad, para la democracia, el orden social y especialmente un peligro para el crecimiento económico. Y peor aún, es considerado una amenaza para la estabilidad de la libertad individual, de la libertad de las familias más modestas y de la clase media, según el bolsonarismo, por supuesto, que dio paso ante este peligro, a este intento de golpe de Estado social, al tomarse los emblemas institucionales de la democracia brasileña. Mucho fue neutralizado, allá y acá también. Muchos fueron neutralizados. Otros tantos quisieron ser oportunamente neutralizados para reinventarse y reaparecer. Y otros abiertamente se ofrecieron para ser neutralizados. Por lo que el proceso constitucional que se inicia en Chile será en ese escenario. Y lo que es seguro, como lo señalara en mi edición anterior de Tribuna Ciudadana, la elección será una encerrona entre el sí y el no. Sí al nuevo texto, como sea, y lo que sea. Conservadurismo posmoderno, con un sutil toque liberal. O votar no, lo que equivale a mantener la actual constitución de la dictadura con los arreglos posteriores de Ricardo Lagos y otros. Y este hurto tiene un pero, tiene un no que tiene una variante. Podría dar paso a un tercer proceso, posterior a la elección parlamentaria, que tendría el sello de ser elegidos parlamentarios, diputados y senadores para un tercer proceso constitucional de modo explícito. Sí, si para elegir a un fiscal nacional, sumamente importante por cierto, hubo 3 procesos, ¿por qué no podría haberlo por una nueva constitución que es más trascendente y relevante? Además, con diputados y senadores elegidos con este expreso y preciso mandato. El gran ausente sigue ausente, sigue silente y ojalá a la expectativa. Estaremos atentos a su nuevo despertar. Noticia en desarrollo. Esta fue su Tribuna Ciudadana. Hasta el próximo sábado.